tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Soy Idania Chirinos y es un placer y un compromiso acompañarles cada tarde. En Venezuela, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, ratificó que el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro continuará congelado. Aveledo hizo el anuncio tras un nuevo encuentro con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador y el nuncio apostólico, quienes participan como testigos de buena fe en estas conversaciones. La delegación opositora sigue firme en su petición de libertad para los presos políticos, cese de la represión y diálogo del gobierno con estudiantes. Carlos Eduardo Sánchez, corresponsal de NTN 24 en Venezuela, tiene más información. Carlos Eduardo, muy buena tarde. Muy buena tarde para ti, Dania, por supuesto. Buenas tardes para toda la audiencia de NTN 24. Bien, es el segundo encuentro que se dio en la mañana de hoy entre los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y los cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico que participan, como usted lo dijo, como testigos de buena fe en el diálogo que habían iniciado el gobierno y que paralizó en este caso la Mesa de la Unidad Democrática la semana pasada. Pues es la segunda reunión en menos de 24 horas, y Dania, buscando... Todo luce un rescate a ese diálogo que ya está congelado, como lo anunció así su secretario ejecutivo Ramón Guillermo Aveledo. Había dicho Ramón Guillermo Aveledo la semana pasada que no habían condiciones para seguir sentados en una mesa con el gobierno, toda vez que todas las propuestas presentadas, libertad, como usted lo decía, para los llamados presos políticos, el caso en especial del excomisario Iván Simonovic, que lo que pesa o lo que pide en este caso la oposición para Iván Simonovic es una medida humanitaria por su frágil condición de salud y por supuesto la petición que hacía la Unidad Democrática de un diálogo más frontal entre gobierno y los estudiantes que se oponen en este caso y que han venido protestando en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro durante estos últimos 3 meses. Ante esa situación de negación, de negativa en dar una respuesta por parte del gobierno, se decidió congelar el diálogo. Se han dado estas dos reuniones, pues la que se dio esta mañana prácticamente era una respuesta del gobierno ante la presión que había ejercido la Mesa de la Unidad Democrática el día de ayer en una reunión con los cancilleres de UNASUR. Nuevamente ratificando su posición de por qué no están en la mesa de diálogo, por qué está congelado. Nosotros conversamos más temprano, Idania, con Ramón Guillermo Aveledo, es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Él pues tuvo pocas palabras, salió de esa reunión con cara pues de... no conforme con lo que había ocurrido en ese encuentro que se extendió desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero vamos a escuchar las pocas palabras que entregó a la prensa a su salida de esta reunión en la Nunciatura Apostólica. Los cancilleres y el nuncio de su santidad están haciendo esfuerzos y continúan haciendo esfuerzos. Y están en este momento en eso, haciendo esfuerzos para que se creen las condiciones de tal manera que el diálogo pueda continuar. Eso es lo que en este momento puedo decir. Usted sabe que en estas conversaciones, mientras no se llega a acuerdos, ningún avance vale hasta que no se concluye. ¿Y cuándo hay otra reunión? Tan pronto los cancilleres nos digan. Amigos televidentes y Dania, para la oposición en esta eventual mesa de diálogo con el gobierno, las cartas están echadas. La posición gira en torno a esas peticiones que se hicieron desde el inicio. Mientras no se dé respuesta a eso, no van a volver a sentarse gobierno y oposición, y eso significa que no van a haber pues nuevas reuniones para tratar el tema del país, el tema de la paz, las protestas, todo lo que se ha venido ocurriendo y presentando a lo largo y ancho del territorio nacional durante estos últimos 3 meses. Igual cara de no conformidad tenía, o de inconformidad tenía en este caso Roberto Enríquez, es el presidente del partido COPEI y participa en esta mesa de diálogo, a quien vamos a escuchar a continuación. Nosotros seguimos firmes en lo que hemos venido planteando de la libertad de los presos, de que se cumpla con el beneficio a Iván Simonovic y que ya eso el gobierno lo había anunciado. Ahora vamos a ver cómo pues el gobierno se aclara. Yo creo que a quien hay que preguntarle es al gobierno, que es el que está confuso y confundido. Ese espacio, Idania, amigos televidentes, que está dando, en este caso, la Mesa de la Unidad Democrática,
a los cancilleres de la UNASUR para que sigan haciendo gestiones y que se pueda reanudar el diálogo entre gobierno y oposición. Probablemente tenga respuesta esta misma noche o el día de mañana. Aunque no se convocó a no se hizo una convocatoria de prensa para una reunión, una nueva reunión en este caso de los cancilleres de la UNASUR, el nuncio apostólico con el gobierno para llevar esta contrapropuesta de la oposición en torno a la respuesta que recibieron el día de hoy, que no fue revelada sin duda alguna por el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo. No se convocó a la prensa a esta reunión, pero pudiera estar dándose en este momento quizás en la vicepresidencia de la República, en el propio Palacio de Miraflores, toda vez que Nicolás Maduro tenía convocada una actividad para anunciar nuevas medidas económicas al país, sí, y esta fue suspendida cerca del mediodía cuando se estaba desarrollando esta jornada de diálogo entre los cancilleres de la UNASUR y la Mesa de la Unidad Democrática. Pero todo apunta, Idania, según lo que pudimos percibir allí, el ánimo de los dirigentes de la oposición, que todos salieron, algunos salieron antes de la comisión incluso, pues sin hablar a la prensa, con cara de derrota, si se puede decir así de alguna manera. Sin embargo, no quisieron adelantar ningún juicio sobre lo positivo o negativo que fue este último encuentro, pero todo depende de una nueva respuesta que quizás traigan los cancilleres de la UNASUR en un nuevo encuentro con la oposición. Hay que destacar que se había dicho el día de ayer que el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, debería ausentarse, y lo vimos hoy en la reunión. Eso habla un poco de lo intenso que está el diálogo en este momento por el rescate que está haciendo, en este caso, la delegación de UNASUR y el nuncio apostólico de este diálogo entre el gobierno y la oposición. Idania. Bueno, el esfuerzo que están haciendo por intentar que se renueve este diálogo, pero creo que la oposición ha puesto ciertas condiciones, usted las ha mencionado, y si uno sigue más o menos el hilo conductor de lo que ha ocurrido, se supone, por ejemplo, que se nombró la comisión de médicos que examinó a Simonovic para otorgar la medida humanitaria, y sin embargo, durante varios días escuchamos a funcionarios del gobierno decir que liberación de presos políticos, eso más o menos era una fábula, aparte de cómo dialogar con más de 3.000 detenidos producto de la represión. Entiendo que esta reunión del gobierno puede traer alguna respuesta, pero Carlos Eduardo, ¿hay alguna otra convocatoria para la oposición con los cancilleres? No, Idania, en efecto, hoy le preguntamos puntualmente a Ramón Guillermo Aveledo si se iba a dar otro encuentro. Dijo que todo dependía de las gestiones que realizaran esta tarde de hoy, pero debo comentarle también, Idania, que mientras se dan estos diálogos, por ejemplo, hoy en la mañana, jóvenes del barrio Las Minitas del municipio Baruta, que queda a un lado de la autopista de Prados del Este, muy cerca de Santa Fe, un punto que ha sido de mucha protesta durante estos últimos 3 meses, salieron nuevamente a protestar en las calles, bloquearon la avenida y sostuvieron allí pues enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana durante más de 4 horas. Durante la mañana vimos cómo los efectivos incluso atacaban las viviendas que se encuentran allí en ese sector, que es una zona muy popular. Sigue la protesta, siguen presentándose detenidos. La semana pasada veíamos cómo más de 100 fueron capturados por la Guardia Nacional, y es esto precisamente lo que tiene congelado el diálogo. No se permite la protesta. Cuando se da la protesta pacífica por varias horas, termina en represión, termina en detenidos, y esto es lo que tiene congelado este diálogo. No hay una convocatoria ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición. El panorama sigue igual. Las protestas no se dan solo en Caracas, sino en el interior del país, y por lo que estamos viendo, Idania, y el ambiente que se ve, el ánimo de los dirigentes de la oposición, es que el diálogo pues no va a llegar a feliz término por lo menos por ahora. Es decir, habrá que esperar un gesto humanitario. Usted ya lo decía, la comisión de médicos que iba a evaluar a Iván Simonovic se dio. Una comisión imparcial. Se hicieron los exámenes y Iván Simonovic continúa sin recibir esa medida, que es un punto de honor para la oposición. Idania. Gracias a Carlos Eduardo Sánchez, en vivo y directo desde Caracas, Venezuela. Y para hablar sobre este tema quiero saludar a Cynthia Arson. Ella es directora para América Latina del programa Woodrow Wilson International. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Señora Arson, ¿cuál es la perspectiva internacional? No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Cuál es la perspectiva internacional sobre el hecho de que realmente se concrete un diálogo
y se logre de alguna manera sentar a ambas partes en la mesa de negociación. Buena tarde. Bueno, buenas tardes. Yo creo que hay diversas perspectivas en la comunidad internacional, pero la mayoría de los países y de los sectores de la sociedad civil quieren ver una renovación del diálogo. La protesta, la represión, la polarización creciente ha dejado a Venezuela a varias decenas de muertos, mucha gente en la cárcel, y la gente realmente quiere ver una solución a esto, y todos están haciendo votos para que el diálogo prospere. Ahora, es decir, ¿cómo dialogar si no se establece una especie de armisticio? Es decir, ¿cómo ir a un diálogo que pueda ser fructífero para la nación cuando hay una represión en la calle que ya contabiliza más de 3.000 detenidos en los últimos días? Bueno, eso va a ser muy difícil, además, porque el movimiento estudiantil hasta ahora no ha sido como parte de estas negociaciones, no formó parte en el primer intento de la Mesa de la Unidad Democrática, y eso va a ser muy clave para que ellos estén sentados en la mesa y se sienten representados, además de todos los sectores políticos de la oposición. Pero entonces, cuando hay esas tensiones, yo veo pues muy complicado tener un diálogo, pero es justamente lo que el diálogo busca superar, esta situación de violencia, de tensión en la calle. ¿Cómo manejar, señora Arzón, las presiones de lado y lado? Y realmente UNASUR puede hacer de facilitador, porque evidentemente no es un mediador. Ya lo ha aclarado, o lo han aclarado en distintas oportunidades los cancilleres de la UNASUR. Sin tener una mediación, ¿puede tener éxito una facilitación? Bueno, yo creo que el papel del UNASUR ahora es ofrecer sus buenos oficios. También la Iglesia Católica, a través del Vaticano, y también el nuncio en Caracas, han ofrecido estos servicios para acercar a las partes, y yo creo que en situaciones muy polarizadas como lo es Venezuela, se necesita una parte externa para lograr sentar a la mesa ambas partes. Es distinto a una negociación, una mediación, donde los mediadores tratan de establecer posiciones y los ofrecen a ambas partes, pero tener a una tercera parte como UNASUR, pues es un instrumento que podría tener éxito. Además, que hay una diversidad en los gobiernos que están representados en este esfuerzo. Por el lado del ALBA está el gobierno del Ecuador, también el gobierno de Brasil y Colombia, gobiernos que tienen también un interés muy grande en que la situación en Venezuela no sea y no siga tan desequilibrada y tan violenta. Entonces hay una rama de perspectivas políticas en este intento, y yo creo que ambas partes, tanto el gobierno como la oposición, no deberían de perder la oportunidad que esto ofrece. Y una última pregunta, señora Arzón. ¿Cómo calificar, cómo catalogar, cómo se observa la crisis de derechos humanos que se ha producido en Venezuela, digamos, por la persistencia de la protesta que ya alcanza, creo que 95 días aproximadamente? Es decir, hay más de 3.000 detenciones, hay jóvenes estudiantes que han sido enviados a cárceles con prisioneros comunes, hay más de 200 personas privadas de libertad y más de 46 fallecidos.
Sí, bueno, yo no puedo verificar o no verificar la cifra de 3.000 detenidos, pero lo que sí se sabe es que han habido muchos maltratos en la cárcel de los protestantes que han sido encarcelados, hasta torturas, y esto es algo que reclama la comunidad internacional, los grupos domésticos en Venezuela, tanto como los grupos internacionales de derechos humanos, que haya una investigación, que haya acceso a esos presos y que las condiciones no sigan siendo de esta forma. Bien, quiero agradecer a Cynthia Arson por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Y ahora, en paralelo, quiero saludar a Miguel Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Miguel Ángel, buena tarde, gracias por acompañarnos. Pareciera que este reintento de los cancilleres de UNASUR por sentar en la mesa y continuar el diálogo ha sido infructuoso. Conversábamos con nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez hace unos minutos y oíamos además las declaraciones que daban miembros de la Mesa de la Unidad. Coloquialmente, puedo preguntar, ¿se trancó el juego? Es decir, ¿se puede continuar con este intento de reiniciar un diálogo cuando el gobierno parece no ceder absolutamente en nada? Hola, Dania, saludos a todos los países que siguen tu transmisión y saludos a todo tu equipo de trabajo. Mira, el problema es que si el gobierno aspira a que algún representante de la oposición asista a la mesa de diálogo no para dialogar, sino para rendirse, pues no hay futuro en cualquier tipo de conversación. Pareciera que la intención del gobierno es que vayan a la a la mesa de diálogo personas que al unísono digan que en Venezuela no hay derecho a protestar, que en Venezuela no se han violado los derechos humanos, que no se ha incurrido masivamente en torturas, tratos crueles e inhumanos en el marco de las más de 3.000 detenciones que se han desarrollado desde el 12 de febrero para acá, y que no hay además que revisar ninguno de los casos de los presidios políticos, ni el tema humanitario del comisario Iván Simonovic, ni la prisión de Leopoldo López, ni el hostigamiento a María Corina Machado, a quien derrocaron de su curul de parlamentaria, ni la liberación y puesta nuevamente en funciones de los alcaldes de San Cristóbal y San Diego. Es decir, una rendición total. Si esto es así, no hay futuro. Ahora, suponemos que estamos en una etapa muy difícil, que además se condimenta con lo agrio de la descomposición acelerada de la situación en Venezuela. La situación de desabastecimiento ya va rondando el 40% en cuanto a rubros en general. Pero hay algo que nos ha escandalizado muchísimo, el tema de la salud, medicinas, insumos, material médico quirúrgico, equipos. Eso está por encima del 50%. No hay ni siquiera cómo detectar dengue u otro tipo de epidemia en laboratorios del país, mucho menos cómo atender problemas cardíacos, problemas de cáncer y otras cosas más, que el gobierno sabe van a hacer explosión, y van a hacer explosión por protesta popular, no porque haya un plan macabro urdido en Miami o en Bogotá, ni nada por el estilo, y en consecuencia tengo yo la impresión que está resguardando el gobierno nacional las posibilidades de que haya alteración de orden público, más protesta y de su parte más represión, más abuso, para seguir escudado en aquella excusa de que no es que el país se les está cayendo, sino que lo están tumbando los señores de la oposición. Ahora, tendría que preguntar, Miguel Ángel, la teoría o la hipótesis de que el gobierno solo quería ganar tiempo, propiciando de alguna manera un encuentro, pero encuentro que bien usted lo ha dicho y lo hemos escuchado también de quienes declararon hace un rato, pues parece que el gobierno no quiere ceder en nada. ¿Ganó tiempo en paralelo que seguía reprimiendo la protesta estudiantil? Pues yo creo que si al gobierno en algún momento le preocupó lo que fue su imagen internacional, para nada podría estar cantando victoria en la misión supuesta de ganar tiempo. Lo que hizo fue empeorar su imagen internacional. La canciller de Colombia, por ejemplo, hace una semana estaba hablando de que ya se había superado, en cuanto a tiempo se refiere, la época de la catarsis.
El canciller de Brasil llegó a hablar también de la necesidad de concretar algunos acuerdos. Los integrantes de la Unidad Democrática han dejado claro que una cosa es la representación del gobierno reunida en privado, que entre otras cosas había adelantado la posibilidad de otorgar la medida humanitaria al comisario Iván Simonovic, víctima de terrorismo judicial venezolano en el juicio más largo de la historia, y además el chivo expiatorio de un capítulo que reescribió el gobierno chavista para hacerse víctima de lo que fue una masacre el 11 de abril del año 2002 en el centro de Caracas. Bueno, han desconocido absolutamente todo y están quedando muy mal ante el mundo. ¿Qué dirá el nuncio apostólico? ¿Qué dirán los cancilleres de Ecuador, de Colombia y de Brasil que asistieron, bueno, como parte de buena fe y que atestiguaron los compromisos adelantados en las reuniones privadas? La imagen internacional de gobierno represor, entre otras cosas, se refrenda en las opiniones de Rafael Correa, que apuntó el presidente de Ecuador incluso más allá del tema de los derechos humanos, y reconoce que hay una descomposición del país cuando habla de muchos errores en la conducción económica de Venezuela. Y estamos hablando de Rafael Correa, un aliado de Hugo Chávez por mucho tiempo y del gobierno que mal se llama revolucionario bolivariano. Pepe Mujica, el de Uruguay, también señaló que si las cosas siguen así, sin que se cedan, entonces va a ser ingobernable el país. Y esto tiene un corolario: la insistencia de Nicolás Maduro y de algunos de sus representantes, por ejemplo, el ministro de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, de estar denunciando una vez más, pero ahora en un entorno mucho más descompuesto, que el junio que se nos viene será un junio de golpe, que será un junio de desestabilización y que será un junio en el que incluso podría ocurrir en Venezuela una serie de asesinatos selectivos, que dicho sea de paso, como dicen ellos tener pruebas de todo ello, acarrea culpabilidades al propio Nicolás Maduro si es que se ocurren los asesinatos, se derrama la sangre, cuando ellos ya han dicho que conocen, que tienen las pruebas y que lo que viene es golpe en Venezuela. Pues quiero agradecer a Miguel Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, por estos minutos. Quizá eso que se anuncia del mes de junio sea precisamente la crisis que a nivel económico va a vivir el país, porque ese ritmo de desabastecimiento difícilmente puede ser tolerable para el pueblo venezolano. Y quizás lo que anticipan, diputado, y usted me corrige, sea precisamente el prever que la gente va a salir a la calle pidiendo seguridad, pidiendo medicinas, pidiendo alimentos, eso que usted señala que no hay. Y no hay capacidad adquisitiva del salario, amén del reciente aumento, y no hay ya seguridad de que hay provisión de gasolina, porque hasta en Caracas se están formando colas en las estaciones de servicio, y no hay ni agua, y no hay servicios públicos, y no hay seguridad, y no hay un gobierno serio que sea capaz de cumplir la palabra. Agradezco a Miguel Ángel Rodríguez por estar con nosotros. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Idania. Cariños a todo tu equipo de trabajo y saludos a todos los países que siguen tu transmisión. Muchísimas gracias. Por otra parte, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, ha cumplido 3 meses detenido en la cárcel de Ramo Verde, desde que se entregó a la justicia. En su cuenta de Twitter, que maneja su esposa Lilian Tintori, expresó que estará más fuerte que nunca en sus convicciones. Querer una mejor Venezuela no es un delito. Los 3 meses de detención se cumplen en medio de denuncias sobre un retardo injustificado del proceso. Para conversar sobre el tema, quiero saludar a Juan Carlos Gutiérrez, él es abogado de Leopoldo López. Bienvenido a la tarde. Abogado Gutiérrez, ¿hay alguna claridad? ¿Se tiene idea de cuándo puede pautarse una audiencia en el caso de Leopoldo López? Muy buena tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por su llamada. Mire, realmente no la hay. El jueves del día 8 de mayo de este año era la fecha que el Tribunal 16 de Control había fijado para la audiencia. El día del traslado de Leopoldo a ese juzgado nos encontramos con el tribunal cerrado y a pesar que estábamos todos allí, la audiencia no pudo celebrarse. Y fíjese, desde el día 8 de mayo hasta el día de hoy el tribunal, ese juzgado ha estado cerrado.
no ha tenido ningún tipo de actividades judiciales. Eso trajo como consecuencia que el viernes de la semana pasada nosotros presentamos una acción de tutela ante una instancia superior para que se le ordene a ese juzgado convocar a las partes a la celebración de la audiencia preliminar. Eso es una grave dilación al proceso y una grave violación del derecho que tiene Leopoldo López de acceder a los sistemas de justicia, a la rama de justicia venezolana. Entonces, a ver, el tribunal, desde que se suspende la audiencia hasta hoy, está cerrado, es decir, no atiende ningún caso. ¿Qué pasa, abogado? Realmente le pregunto, ¿es lógico que el tribunal esté cerrado o simplemente por no atender el caso de Leopoldo López o para que no se produzca una nueva audiencia, simplemente cierran las puertas? Mire, el juzgado se encuentra cerrado, con puertas sin posibilidad de iniciar ningún tipo de acto jurisdiccional. No solamente el caso de Leopoldo López, sino todos los casos que se manejan entre ese juzgado. Y no ha habido posibilidad, por ese motivo, de que se nos convoque para la audiencia preliminar. Y ese es justamente el fundamento que estamos presentando en la acción de tutela. Un tribunal cerrado, sin un proceso paralizado, nosotros sin tener ningún tipo de conocimiento del motivo por el cual ese tribunal se encuentra, lo que llamamos en Venezuela, sin despacho, es decir, sin actividad jurisdiccional, y eso trae retrasos, dilaciones indebidas y todo esto que estamos denunciando que nos afecta de manera directa. ¿Qué puede esperarse, digamos, en el caso de Leopoldo López? Son 3 meses ya, es decir, no hay pruebas que justifiquen el que Leopoldo López esté en prisión, no se deja actuar a la defensa. ¿Qué puede esperarse? Es decir, desgraciadamente Venezuela conoce de otros casos como el del comisario Simonovic y son 9 años. 9 años, abogado Gutiérrez, los que ya lleva Iván Simonovic, digamos, y a decir de quienes han manejado el caso y de quienes finalmente tienen los conocimientos jurídicos, que tampoco habían las pruebas necesarias y sin embargo fue condenado a 30 años. Mire, el caso del comisario Iván Simonovic es un ejemplo perfecto de lo que no debe ocurrir en un sistema de justicia de un país democrático. Y nosotros estamos insistiendo en conocimiento pleno de ese ejemplo. No queremos que ocurra lo mismo y por ello hemos sido tan férreos, redoblando nuestra presencia en el juzgado, insistiendo que se celebre la audiencia, presentando todas las acciones legales que nos otorga el sistema jurídico venezolano para que de manera efectiva se celebre, y una audiencia donde estamos absolutamente seguros que se puedan debatir las evidencias que estamos incorporando, las evidencias que la misma Fiscalía aporta, de las cuales no hay ninguna duda de que los cargos por los cuales a Leopoldo se le pretende enjuiciar tengan que ser desestimados, y en caso que se ordene ir a juicio, pues ese juicio debe ser en libertad. Hacia allá vamos y eso inexorablemente tiene que ocurrir, y por ello estamos insistiendo que la audiencia oral se celebre. Quiero agradecer a Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, por estar estos minutos en la tarde de NTN 24. Muy amable. A usted. Primera pausa en la tarde, pero antes, el dato NTN 24. Crisis en Venezuela deja 3.082 detenidos. 207 son menores de edad. Este es el dato numeral NTN 24 del día de hoy. Recuerde que puede seguirnos en las cuentas de Twitter, @NTN24, @NTN24VE y @Idania Chirinos.